Saludos tengan todas y todos. Hoy nos encontramos en Stellarium para realizar las configuraciones pertinentes para aquellos que no estén familiarizados con este potente software astronómico. Para aquellos que no saben, Stellarium es un planetario digital, un software cuya función es representar justamente la apariencia del cielo tanto diurno como nocturno, de la bóveda celeste en general, desde cualquier lugar del mundo. Es decir, es muy similar a lo que realizan los planetarios, pero por supuesto desde la comodidad de nuestro ordenador. Bueno, justamente lo que estamos observando ahora es la apariencia por defecto que nos muestra el programa una vez que lo hemos instalado. Más adelante les mostraré los enlaces de la página oficial de Stellarium para que lo puedan descargar tanto para su ordenador como para su smartphone. Recuerden que Stellarium es un software libre que bien puede utilizarse tanto en sistema operativo Windows como iOS. Con el mouse simplemente podemos ir rotando y podemos ver el panorama, ¿no?, de este campo, que es el que sale siempre por defecto en la instalación del programa. Un lugar bastante ideal. Recuerden que lo ideal para observar el cielo nocturno es estar en un lugar principalmente, por supuesto, que esté despejado, pero que también tenga un horizonte bastante amplio, que no tenga tantos elementos que sean o que perturben la observación como edificios, montañas y cosas por el estilo. Rápidamente, lo primero que debemos hacer antes de visualizar el firmamento va a ser configurar correctamente el programa. Fíjense que si nosotros colocamos el cursor en la parte inferior de la pantalla, nos aparecerá entonces una barra de herramientas, una barra de operaciones en donde vamos a observar varios controles, varios botones, los cuales nos van a ir permitiendo activar y desactivar elementos en el firmamento, en la observación. Pero sin embargo, uno de los más importantes, y son estos que estoy señalando en este momento, son los controles del tiempo, en donde vamos a observar un botón de play, de adelantar, de retroceder y un botón para regresar a la hora actual, que por defecto el programa utiliza la hora de su computadora. Fíjense que en este momento arriba vamos a observar un pequeño reloj. Ese reloj nos indicará la hora del lugar de observación y por supuesto irá transcurriendo en tiempo real. De igual manera la fecha. Con el botón justamente de adelantar vamos a poder entonces ir aumentando la velocidad del tiempo a razón de 10 veces cada vez. Es decir, si le doy un solo clip al botón, vamos a acelerar el tiempo 10 veces. 2 veces o 2 clips sobre el botón, vamos a ir acelerando 100 veces la velocidad, 1000 veces la velocidad y así sucesivamente. Fíjense entonces cómo observamos cómo los elementos de la bóveda celeste, en este caso el Sol, comienza a desplazarse con mayor velocidad. Para detenernos, simplemente damos el botón play y ya regresamos a la velocidad real. De igual manera, con el botón contrario podemos justamente ir retrocediendo ya en las horas para regresar u observar algún fenómeno en particular. Y con el botón de regresar al tiempo actual, simplemente saltamos a la hora del sistema. Estos van a ser los controles básicos para nosotros poder ir moviendo el firmamento a distintas horas e ir observando diferentes elementos. Bueno, rápidamente entonces vamos a observar las otras configuraciones necesarias para la observación o para la utilización del software astronómico. Al dirigir el puntero, el mouse, hacia la parte izquierda inferior, vamos a observar otro despliegue de otra barra lateral con distintos botones de configuración. El primero de ellos va a ser justamente la ventana de localización o la ventana de ubicación. Es acá en donde vamos a poder introducir justamente las coordenadas o buscar simplemente por el nombre la ciudad o el lugar en donde nos encontremos sobre la superficie de nuestro planeta. Yo les recomiendo que si no saben su coordenada exacta, su localización exacta, que pueden buscarlo simplemente a través de diferentes sitios en internet como Google Earth o Google Maps, entre otros también. Por supuesto, también pueden utilizar, apretando este botón, la ubicación automática que realiza el programa a través en este caso, a pesar de que aquí dice GPS, sería a través de su IP. Actualmente, automáticamente ya el software determina aproximadamente en qué lugar del planeta usted se encuentra.
Y si no, simplemente pueden introducir acá el lugar o la ciudad y simplemente le dan clic a la lista que va apareciendo. Una vez que ya han determinado su ubicación, el programa automáticamente lo guardará siempre por defecto, de tal manera que cada vez que ustedes entren al programa ya puedan estar en su sitio. El siguiente de los botones va a ser la fecha, el control de tiempo, en este caso de años, meses, día y por supuesto la hora. Ok, este control es bastante importante y es bastante útil porque nos permite adelantar el tiempo a diferentes razones o a diferentes ritmos. Fíjense que acá puedo justamente configurar la hora, tanto los minutos y los segundos, pero también puedo ir saltando día tras día, manteniendo siempre la misma hora de observación. Esto es bastante útil, en especial para observar fenómenos como la desviación del Sol en la bóveda celeste a lo largo del año, lo que conocemos como el analema, o simplemente también podemos adelantar un intervalo de tiempo mucho mayor o retroceder, como sería adelantando los meses y por supuesto los años. Para regresar al tiempo actual, a la fecha actual, simplemente le damos al botón que se encuentra en la barra inferior y automáticamente ya regresamos a la hora y a la fecha actual. El siguiente de los botones de configuración va a ser justamente el que nos va a permitir, valga la redundancia, configurar todos los elementos que vamos a poder observar en la representación del Stellarium. El primero de ellos, fíjense que se despliega una serie de submenús. Okay. El primero de ellos va a ser el submenú del cielo, en el cual vamos a poder observar diferentes elementos como el brillo de la Vía Láctea, el brillo de la luz zodiacal, el cual por lo general siempre aparece por defecto, pero para obtener una visión más clara al inicio, yo les recomiendo que lo desactiven. Con respecto a el grado de contaminación lumínica, el cual es un elemento de representación bastante importante, puesto prácticamente hay pocos lugares en el mundo en donde vamos a poder distinguir un cielo limpio y libre de contaminación. Así que por lo general siempre les recomiendo que lo mantengan, en el caso del Stellarium, en la configuración número 2. En la parte inferior vamos a observar el control de lluvias de estrellas fugaces, algo que es realmente impresionante. Pero en principio, si lo que queremos es utilizar el programa para comenzar a aprender a identificar los elementos de la bóveda celeste para que no nos distraiga, simplemente les recomiendo que lo desactiven. En la parte derecha vamos a observar otros elementos de configuración de las estrellas, como la escala absoluta. Todo esto lo dejamos prácticamente como está en defecto. Y con respecto al centelleo, que es justamente ese fenómeno producido por la refracción de nuestra atmósfera, simplemente les recomiendo que lo pongan a un nivel de 0.60. Siguiendo con los otros elementos, vamos a encontrar objetos del sistema solar o OSS. Simplemente acá, por el momento, yo les recomiendo que lo dejen simplemente como está. Elementos de espacio profundo van a ser justamente los elementos, o mejor dicho, los catálogos de objetos de cielo profundo que van a ser representados en la proyección del cielo. Por defecto, los más importantes van a ser el catálogo Messier, el catálogo IC y por supuesto el catálogo NGC, nuevo catálogo general. Existen muchos otros, pero digamos que los más importantes van a ser estos tres. Con respecto a las marcas, esto es bastante interesante y muy importante, sobre todo para comenzar a reconocer, a identificar los elementos más importantes de la bóveda celeste, como sería el meridiano, el ecuador celeste, la eclíptica, entre otros. Estos elementos, recuerden que son elementos imaginarios, puesto que no los podemos observar a simple vista en la vida real. Son simplemente elementos imaginarios que utilizamos de una manera muy precisa para tratar de encontrar un sistema de referencia en el firmamento nocturno. Por el momento, los elementos más importantes que les recomiendo que activen van a ser el meridiano. Simplemente le damos clic y vamos a observar cómo comienza a aparecer en el firmamento la proyección de la línea meridiana. Recuerden que el meridiano es justamente la línea imaginaria de la bóveda celeste que une los puntos cardinales norte y sur, pasando siempre por el cenit. Luego vamos a tener también otros elementos como el ecuador celeste. Vamos a tener, acá se encuentra el ecuador,
Les recomiendo que siempre seleccionen la que dice fechas. Tenemos el ecuador celeste y luego por supuesto también vamos a tener la eclíptica. El ecuador es justamente la proyección del ecuador terrestre sobre la bóveda celeste y que divide la bóveda celeste en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Y la eclíptica va a ser justamente el camino por el cual transita el Sol visto desde la Tierra a lo largo de un año y que por supuesto tiene una inclinación con respecto al ecuador de 23 grados y medio, que corresponde justamente con el ángulo de oblicuidad del eje de rotación de la Tierra con respecto a su plano fundamental, el del sistema solar. Son elementos que ya vimos en la clase número 2. También vamos a tener los puntos cardinales y otros elementos que por el momento los dejo que lo tengan ahí sin activar. Con respecto a paisajes, el programa Stellarium nos permite la posibilidad de representar diferentes lugares de observación, tanto en la Tierra como en lugares hipotéticos imaginarios, como en la superficie, o mejor dicho, en la atmósfera de Júpiter, de la Luna o de Marte. Pero por supuesto, para hacerlo más realista, simplemente les recomiendo que lo dejen por defecto en el lugar de observación ya establecido. Bueno, de esta manera vamos a tener configurado de esta forma la bóveda celeste, las líneas básicas, vamos a tener los puntos cardinales que vamos a poder activar y desactivar en la barra inferior de herramientas con este botón. Y simplemente lo que podemos hacer es centrarnos dándole clic a cualquier objeto, en este caso el Sol, y utilizando los comandos del tiempo vamos a poder ir acelerando o retrocediendo el tiempo hasta observar cualquier anochecer. Vamos a ubicarnos en este caso en horas ya nocturnas para de esta forma visualizar los elementos, los astros que tendremos presente en este caso para esta fecha. Fíjense cómo vamos observando la bóveda celeste y progresivamente apareciendo cada uno de los elementos que tendremos para la noche, en este caso para el día 3 de agosto. Fíjense que una vez ocultado el Sol, vamos a observar la gran variedad de estrellas. En este caso vamos a tener la representación también de nuestro satélite natural, la Luna, que vamos a poder distinguir haciendo zoom sobre él, al igual que alejándonos. Con respecto a los otros elementos, si una vez más nos desplazamos en la barra inferior, vamos a poder activar y desactivar en primer lugar las líneas de las constelaciones, los nombres de las constelaciones y por supuesto las representaciones imaginarias que veían las culturas, sobre todo griegas y romanas, con respecto a estas constelaciones. Por supuesto, yo no les recomiendo que activen estas representaciones, puesto que recuerden que es algo imaginativo, algo representativo. Simplemente les recomiendo que activen las líneas de las constelaciones y los nombres de dichas constelaciones. Dándole clic a cada una de las estrellas, vamos a poder observar una breve información de estos elementos. Estos elementos van a poder configurarse justamente en la casilla de configuración en información. Vamos a poder ir editando la cantidad de información justamente que queremos que aparezca en la pantalla de cada elemento que vamos a ir seleccionando. Por supuesto, a nosotros nos interesa el nombre de dicho elemento, pero también vamos a poder observar otros datos como la magnitud de la estrella en este caso, el tipo espectral, la magnitud absoluta y otros elementos como sus distintas coordenadas, tanto horarias como ecuatoriales. Algo definitivamente bastante útil. De esta manera vamos a obtener una gran representación de los elementos como constelaciones y planetas. Otro de los elementos también importantes van a ser que van a poder activar la grilla o lo que llaman el sistema de coordenadas, en este caso el sistema de coordenadas ecuatoriales y el sistema de coordenadas altas azimutales para identificar la altura y el azimut de cada elemento en cada lugar de observación. Van a poder también desactivar el suelo, lo que sería la representación de la Tierra, para de esta forma tener una vista de toda la bóveda celeste, tanto en la parte
superior como en la parte inferior. Y también, por supuesto, van a poder activar y desactivar la atmósfera de nuestro planeta. Fíjense la cantidad de elementos que aparecen en el cielo una vez que activamos y desactivamos. Bueno, de esta manera, estos son las configuraciones básicas, el modo de manejo elemental. Realmente con este programa podemos hacer muchísimas cosas, podemos representar muchísimos objetos, pero esto lo iremos viendo más adelante con otros tutoriales.